Buen día, mi nombre es Cristian Fernando Orozco Rodríguez, estudiante de topografía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío. Hoy voy a hablarles del desafío del relativismo cultural del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Ratchett. Ideas generales de la teoría. Cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Empecemos hablando de esto con un ejemplo. En el siglo XX se empezó a hablar de los esquimales. Era una sociedad con costumbres muy diferentes a las nuestras. Para ellos era muy normal el infanticidio o dejar morir a los ancianos. Esta sociedad, pueblo, no parecía tener respeto con la vida. Pero, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que lo correcto e incorrecto va basado en la sociedad y las costumbres que tengamos. No podemos juzgar sus costumbres sin conocer su código moral. Relativismo cultural. No podemos decir qué es lo correcto e incorrecto de una cultura, ya que no tenemos ese criterio. Cada criterio va ligado pues a una cultura. Por ejemplo, lo que es bueno para nosotros puede que esté malo para otro, o viceversa. Entonces, en 1906, William Graham lo resumió de la siguiente manera. La forma correcta es la que emplearon los antepasados. Esta es la tradición. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales. ¿Qué es lo malo del relativismo cultural? Es que ha hecho que más personas sean escépticas a la ética. Este relativismo lo que hace es desafiar nuestras creencias comunes en la objetividad y universalidad de las verdaderas morales. Es más, nos dice que no hay verdades universales en la ética, solo códigos culturales. El argumento de las diferencias culturales. La estrategia realizada por los relativistas culturales consiste en argumentar a partir de perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca del estatus de la moral. Volviendo al ejemplo de los esquimales, para ellos era normal el infanticidio, para los estadounidenses no lo era, o para la sociedad nuestra. Este comportamiento no era normal. Por lo tanto, ese acto no es ni objetivamente correcto e incorrecto, solamente es cuestión de la percepción de una u otra sociedad. Ambos casos son especiales de un argumento que dice: culturas diferentes tienen códigos morales diferentes, por tanto no hay una verdad objetiva en la moral. Lo correcto y lo incorrecto es tan solo cuestión de percepción, y las opiniones varían de una cultura u otra. Las consecuencias de tomarse en serio el relativismo cultural. Aunque el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural sí podría ser válido. ¿Qué pasaría si este fuera válido? Pues William Graham nos dice que no hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia. ¿Cuál es este? Pues dice: la idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tienen un origen. ¿Qué pasaría si esto lo tomáramos en serio? Primero que todo, no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. O sea, tendríamos que dejar de condenar otras sociedades tan solo porque son diferentes a la nuestra. Segundo, solo podríamos decir si las acciones son correctas e incorrectas consultando el criterio de nuestra sociedad. El relativismo cultural sugiere una sencilla prueba para determinar lo que es correcto de lo incorrecto. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar si la acción está de acuerdo con el código de nuestra propia sociedad. Y tercero, se cuestiona la idea del proceso de la moral. No podríamos juzgar comportamientos erróneos del pasado ni que la sociedad del hoy es mejor que la de hace 300 años. Porque hay menos desacuerdo del que parece. Aunque pensamos que todas las costumbres son muy diferentes, no es así. Si lo observamos detalladamente, la mayor parte de las diferencias culturales va en las creencias religiosas y en las circunstancias físicas en las que vive el individuo. No es solo cuestión de la ética. Tomemos otra vez como ejemplo a los esquimales. Ellos cometían infanticidios, pero ¿por qué lo hacían?
porque para ellos la vida era muy dura y el margen de seguridad era muy pequeño. El infanticidio no era una señal o una actitud fundamental distinta hacia los niños, en cambio es un reconocimiento de que en ocasiones se necesitan medidas drásticas para asegurar la supervivencia. Veámoslo desde otro punto. En la sociedad actual muchas personas tienen que emigrar de sus países dejando a sus familias y no porque quieran, es en busca de un mejor futuro, y lo mismo pasaba con los esquimales. Aunque no lo crean, los esquimales también cuidaban sus bebés, porque ¿cómo lograría mantenerse una sociedad que no valora a sus infantes? Todos los grupos culturales cuidan a sus bebés, son indefensos, ¿cómo lograrían mantenerse con vida si no fuese así? Todas las sociedades saben que los jóvenes son el futuro. Y claro que debe haber algunas reglas morales en común en las sociedades, porque esas reglas son necesarias para que una sociedad exista. Por ejemplo, imagínense en una sociedad donde matar fuese normal. Nos sentiríamos inseguros, mantendríamos a la defensiva y establecer relaciones sociales sería muy difícil, si es que no sería imposible. Juzgar indeseable una práctica cultural. Por muy extraño o diferente que veamos una tradición cultural, según el relativismo, no es justo juzgarla porque según su tradición es normal. Y por último, ¿qué aprendimos del relativismo cultural? Debemos de tener nuestra mente abierta con respecto a las creencias y costumbres de otras sociedades. Esto no quiere decir que las tenemos que profesar ni practicar, simplemente respetar, no denigrarlas y decir que están mal sin conocer su código moral. Autores más representativos de la teoría. El primero fue Heródoto, historiador. Es que nos habla de que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Y William Graham Sumner, gran precursor de la sociología, nos dice que no debemos tachar las costumbres de las sociedades como correctas e incorrectas. Ejemplos de la vida real. Bueno, como ejemplos para el relativismo está la poligamia. En Colombia la poligamia está prohibida, pero en Bután no. Entonces es un buen ejemplo del relativismo. O también las comunidades nudistas. Hay lugares donde hay playas nudistas, incluso pueblos donde la gente puede andar desnuda. En Colombia tampoco. Sería exhibicionismo. Entonces estaría mal. Entonces son unos ejemplos buenos para el relativismo cultural. Conclusión. Con esto podemos concluir que juzgar acciones de una sociedad no está bien si no conocemos su código moral. Muchas de estas acciones son costumbres ancestrales y para las personas que la practican están bien. Bueno, esto fue todo por relativismo cultural. Muchas gracias. Hasta luego.